Buenos días, muchachos. Por favor, me escriben rápido el nombre y el código ahí en el chat de Zoom. Ya iniciamos. ¿Listo? ¿Todos ya en el chat? El nombre y el código. Por favor, los que faltan ahí por poner el nombre y el código en el chat, háganlo de una vez. Bien, en la clase anterior precisamente estábamos ya tratando el tema de la clasificación por la ASTO y precisamente estábamos ya calculando según esa forma de llevar lo que son los rangos en los que varían esos componentes o esos factores que hay en la fórmula para determinar lo que es el índice de grupo. Recordemos que índice de grupo solamente se halla para lo que es el método de la ASTO. Entonces, para el caso del ejemplo que estábamos sacando, no el ejemplo del ejercicio, ¿sí? Tenía un porcentaje que pasa el tamiz 200 de 62,
un límite líquido de 30 y un índice de plasticidad de 12. Y con base en las formulitas y los rangos en los que se maneja, íbamos determinando si cumplía o no cumplía. Para el caso del término que es porcentaje que pasa hasta 1200 menos 35, el valor nos da 27. 27 se encuentra entre 0 y 40, por tanto sí cumple. Para el término E, porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 15, nos da 47 y resulta que solamente varía de 0 y 40. Por lo tanto, 47 se está pasando del límite superior de ese rango. Entonces, nosotros lo que tomamos es el límite superior precisamente para esa formulita. En este caso, 40 es el límite superior, tomamos 40. ¿Por qué? Porque se pasó de ahí. Entonces, cuando sale el rango de variación por encima, se toma el límite máximo. Y cuando se pasa por debajo del límite mínimo, se toma 0. 0 porque absolutamente en la fórmula, todos el límite inferior es 0. Para el caso del término C, límite líquido menos 40, nos da menos 10. Menos 10, pues, se sale del rango del límite inferior, por lo tanto tomamos 0. Y para el término D, que es el índice de plasticidad menos el 10%, nos da 2%. 2% se encuentra dentro del rango de variación que es de 0 a 20. Por lo tanto, de una vez es ese número. Así las cosas, entonces nosotros lo que hacemos es reemplazar pues todos esos valores que ya hemos hecho el análisis de los rangos y ahí sí los metemos en la fórmula general pues ajustada a, a estos factores para poder incluirla ahí que nos dé exactamente lo que es el índice de grupo. En este caso, incluyendo los valores, supongo que lo hicieron, y si no, pues por lo menos ahí lo pueden corroborar fácilmente. Nos está dando 6.2, ¿sí? Y una de las reglas para el índice de grupo es que no puede ser un número decimal, es decir, que tiene que dar un número entero. Pues como el resultado de un número decimal se debe redondear a número entero. Pues en este caso, 6.2 pues es muy fácil para todos de una vez redondearlo, ¿sí? Pues para el caso sería índice de grupo 6. Y esto hace parte de lo que vendría siendo el resto de respuesta de los datos que nosotros vamos hallando por la tabla de la ASTO. Pero vamos a recordar qué es lo que tiene que ver con las reglas de redondeo, por si acaso, por si alguien a estas alturas de la vida aún no lo sabe. Entonces, si el valor del índice de grupo calculado resulta ser un número decimal, se redondea al número entero más cercano según los siguientes criterios matemáticos. Entonces, uno de esos, si la parte decimal es menor de 0.5, entonces se elimina la parte decimal. Ejemplo, si el índice de grupo da 6.4, se redondea a 6. Para el caso, es exactamente lo mismo que nos ocurrió acá. La parte decimal, 0.2, pues casi siempre menor que 0.5. Por lo tanto, eliminamos la parte decimal y nos quedamos solo con la parte entera. Si la parte decimal es mayor que 0.5, entonces se aumenta en una unidad al número entero. Es decir, si nos hubiese dado 6.6, entonces lo que vamos a hacer es al número entero le agregamos una unidad. Para el caso hubiese dado 7, es decir, lo aproximamos al siguiente cuando es de esta forma, cuando está por encima de 0.5 el decimal, ¿sí? Siempre nos va a dar el número siguiente. Pero cuando da exactamente en 0.5 y siempre que nos da en los límites es donde se genera confusión en cualquier cosa. Lo hemos visto por ahí en las tablas que tienen que ver con la carta de plasticidad de Casagrande, pues aquí también pasa lo mismo. Entonces, si la parte decimal es exactamente igual a 0.5, entonces se redondea al número entero, ojo, el par más próximo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este.
Si fuese 6.5 exactamente, se redondea a 6. Ojo, no se pasa a 7. No se pasa a 7 porque este decimal, este número decimal, no es mayor de 0.5, no es menor de 0.5, es exactamente 0.5. Entonces, en los casos donde da de esa forma, se redondea al número entero par más cercano. Y pues entre 6 y 7, que sería de pronto el siguiente número, el número par realmente es 6. Por tanto, queda en 6 ese dato para ese caso en particular. Otro ejemplo, por ejemplo, pues en este caso era la parte entera hacía parte del número par. Vamos a hacerlo con con 3.5. Entonces, con 3.5, ¿cuánto daría eso? Según esto que estamos viendo acá. 4. 0.5 es exactamente el límite. No está dando mayor de 0.5, por lo tanto no lo podemos pasar al siguiente. No es menor de 0.5 porque si no lo podríamos redondear al entero, a la parte entera. Como da exactamente igual a 0.5, entonces nos toca hacer este tipo de regla de redondeo. El par más próximo. Entre 3 y ¿cuál sería el par más próximo de este? Sería 4. ¿Sí? Por lo tanto, para nosotros 4, en este caso, sí sería la respuesta. Noten ahí los dos casos específicamente. Cuando el número entero, la parte entera de ese factor decimal es impar, se aproxima de una vez al número par. Ojo, si es 0.5, exactamente el decimal. Y cuando es par, pues directamente es ese número. Si de nuevo, si es 0.5, es exactamente la parte decimal. Hay un repasito como por no dejar esa parte. Casi siempre se enredan. Muy bien. Entonces vamos ahora sí, a retomar el ejercicio del cual ya habíamos desarrollado la parte de la clasificación por la USCS. Entonces nos vamos ahora por la ASTO. Entonces así, al igual que en el otro ejercicio, pues empezaremos a mirar qué es lo que tenemos que ir analizando. Una vez más recordamos que es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y lo primero que tenemos que determinar es si es suelo fino o suelo granular, ¿sí? Entonces, exactamente los mismos datos con los que veníamos trabajando por el método de la clasificación unificada de suelos. Los mismos datos. Buenos días. Buenos días. Hagan el favor, Ingeniero, escríbase ahí en el chat su nombre y código. sí, ingeniero, lo que pasa es que está lloviendo acá en el pueblo donde yo vivo y el internet es algo deficiente, lo escucho como en cámara lenta y se me queda pegada la pantalla. Entonces, era para preguntarle si su merced iba a sacar hoy alguna nota o algo así Sí, para señor. estar pendiente de eso. Sí, exactamente. Apenas terminemos esta sesión, segura haremos un juicecillo. Entonces, igual Ok, yo de todo modo, yo se los envío por Edmodo y pues por el chat de WhatsApp. profe, usted sería tan amable y me regala el código de Edmodo, porque es que yo no estoy en el grupo de Edmodo. Dios mío santísimo, ya vamos a acabar el semestre y aún no. Profe, usted que ha publicado en el modo, pues yo no he visto ninguna publicación ahí. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Usted no ha publicado en el modo algo? No, no. Ok, ok. Profe, ¿puede ir hacia atrás 2 diapositivas? Es que me faltó copiar un pedacito. Sí, ya voy. ¿En esta? Sí, señor. Ok. Oh, yo la vez pasada les dije que terminaran esto. Se suponía que lo debían haber hecho.
Pues, profe, yo lo busqué y también vi luego el video de clase para repasarlo, pero no sé si fue que lo terminé antes o cómo, pero no me aparece en el cuaderno. No, a mí tampoco, profe. ¿Que no Creo les que no, aparece qué? Esta última parte. en el cuaderno, o sea, no Ah, tengo no, esto. por eso les dije, o sea, esta parte de esto, estos resultados fueron los que quedaron pendientes para la siguiente, para esta clase. Yo les dije que lo terminaran de hacer, pues obviamente era solamente reemplazar esos datos. Entonces, pues aquí de todos modos se los muestro qué es lo que tenía que haberles dado de resultado. Pero la cuestión era que lo hubiesen hecho de todos modos. Los datos los tenían. Simplemente era la aplicación de la fórmula y también tenían lo que eran los rangos. Ojo, tienen que estar filosos ahí con lo que yo les diga que hagan, porque seguro que eso es para que cojan agilidad al momento de realizar los ejercicios. Ahí quedó en el chat de Zoom el grupo de Edmodo. ¿Listo? Sí, señor. Ok. De todos modos, aquí al desarrollar este ejercicio, obviamente vamos a repasar todo eso que estaba ahí. Eso era un ejemplo con unos datos específicos, pero aquí sí ya es completo como normalmente vamos a tener datos, o por lo menos son los que vamos a poder determinar, ¿sí? Ya sabemos determinar límite líquido, sabemos determinar límite plástico, sabemos desarrollar una granulometría. Y si llegamos a esto, pues perfectamente podemos hacer las clasificaciones por la clasificación unificada de suelos o por la ASHTO. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, comparar si el porcentaje que pasa el TAMIS 200 es menor o igual del 35% o mayor del 35%. ¿Qué son estos datos? Son exactamente estos. Para definir, lo primero, si es suelo granular o si es suelo fino, ¿sí? Entonces, en nuestro ejercicio, la comparación la tenemos que hacer con el porcentaje que pasa el TAMIS 200, 48.9. Entonces vamos a empezar a mirar. ¿48.9 es menor que 35 o mayor que 35? ¿Qué es? Mayor. Mayor. Ok, casi siempre es mayor, sí señores, muy bien. Por lo tanto, entonces es un suelo fino. Miremoslo ahí. ¿Sí? Efectivamente, si el porcentaje que pasa el TAMIS 200 es mayor de 35, entonces suelo fino. ¿Qué vamos a hacer o qué es lo que pasa aquí? Ah, bueno, nos vamos a olvidar de una vez de todo lo que tenga que ver con suelo granular, ¿sí? Esto ya no va a ser para nosotros respuesta. La respuesta de
por este método, la vamos a determinar específicamente en esta zona de la tabla. Es decir, para nuestro caso en particular, esto por alguna razón puede ser una 4 o una 5 o una 6 o una 7. Y ojo, el A7 tiene unas subdivisiones, ¿sí? A7.5 y A7.6. De hecho, es el único que tiene ese tipo de subdivisiones en esta zona. Cuando estemos de pronto, si nos hubiesen dado, por alguna razón, digamos, si el porcentaje que pasa al tamiz 200 hubiese sido 30, 30 si es menor o igual a 35%. Entonces, nos hubiésemos olvidado de la parte de los finos y solamente nos hubiésemos quedado con esta parte de la tabla. En la parte de granulares, existen las subdivisiones, por ejemplo, del A1, tiene un grupo A1A y un grupo A1B, ¿sí? Y en la parte del A2 tiene o A2.4, o A2.5, o A2.6, o A2.7. Noten que en esta parte y en esta parte tiene unos asteriscos. Entonces, al igual que en la otra tabla, hay que revisar qué es lo que nos dicen esos asteriscos. Por ejemplo, estos dobles asteriscos están por aquí. Entonces, lo que nos quiere decir es que para poder saber si es A7.5 o A7.6, en el caso que nos toque llegar hasta allá, pues tendremos que realizar específicamente este cálculo, ¿sí? Y solamente cumpliría para esa condición. Es A7.5 cuando el índice de plasticidad sea menor o igual que el factor del límite líquido menos 30. Y A7.6 será cuando el índice de plasticidad sea mayor que ese factor, límite líquido menos 30. Simplemente es eso. Que obviamente para poder llegar acá, sí, claro que sí, tenemos que tener estos factores. Y esos son de los factores normales que nosotros vamos a obtener precisamente para poder clasificar un suelo. En la parte del asterisco solo, que solamente se ve en la zona de los granulares, ¿sí? Para el suelo A2. Entonces busquemos dónde viene eso. Ah, mira, por aquí está el asterisco. Entonces, para el suelo, el A2.6 o el A2.7, ¿sí? Que son exactamente estos. Entonces, habrá que evaluar precisamente este tipo de fórmula. Y ojo, aquí yo ya les tengo con los mismos factores que hemos trabajado ahorita lo del índice de grupo. Es decir, con base en el índice de grupo es que se desarrolla esta parte. Es decir, para el caso en particular, si nos llega a dar o A2.6 o A2.7, nosotros ya no vamos a utilizar la fórmula grande que estábamos trabajando, ¿sí? Ya no es la fórmula grande, sino específicamente solo esta parte, solo esta parte. Recordemos que el índice de grupo nos puede dar 0 y por eso estos rangos que nosotros estamos trabajando según cada uno de esos factores de la fórmula, lo que garantizamos es que el índice de grupo esté entre 0 y 20 como máximo. Muy bien, entonces ya hemos definido que nos vamos a quedar solo con la parte de los finos porque el porcentaje que pasa el tamiz 200 es mayor que 35%, que es lo que hay que comparar, ¿sí? Una vez más, no necesariamente nos tiene que dar exactamente igual que como nos está dando la clasificación por la clasificación unificada de suelos. ¿Por qué? Porque son porcentajes diferentes. En el otro es con el 50%, aquí es sobre el 35%. Muy bien. ¿Qué pasaríamos a hacer? Entonces, se verifica adicional si el porcentaje que pasa el tamiz 200 es mayor o igual al 36%. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale eso? Resulta y acontece, y mirámoslo por acá,
viene una condición general para cualquiera de los grupos que pertenecen a los suelos finos, ¿sí? En esto de la clasificación por la ASTO, nosotros sí tenemos grupos y subgrupos, ¿sí? No necesariamente como está en la clasificación unificada que nos va diciendo si es bien gradado, si es pobremente gradado. Aquí esa parte realmente nosotros no la tocamos, no la asimilamos. Aquí nos vamos directamente a qué tipo de suelo, ¿sí? Qué tan mezclado o bajo qué condiciones de estados de consistencia nosotros podemos conseguir ese suelo. Entonces, en todos esos grupos que tenemos allí, para la parte de suelos finos, nos olvidamos totalmente de la parte de los suelos gruesos. Vemos de que existe algo que está absolutamente en todos los grupos. Para todos se debe cumplir esto, que el porcentaje que pase el tamiz 200 también sea mayor, igual que 36. Entonces, vamos a hacer la clasificación sobre esto. ¿Cuánto era nuestro porcentaje que pasa el tamiz 200? El que hablamos acá, 48.9. 48,9. Ok, sigue siendo mayor que este dato. Por tanto, sí continuamos con nuestra clasificación. Entonces, habiendo cumplido esa condición general para todos los grupos, continuamos con nuestro análisis. Entonces, una vez más, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, para el caso de todos estos grupos que tenemos aquí, A4, A5, A6 o A7, ¿con cuál iniciamos nosotros a evaluar? ¿Cuál sería el que evaluaríamos primero? ¿El A6, el A4, el A5, el A7? ¿Cuál? El A7, ¿no? A4, A5, A6. A4 primero. Sería A4. Ojo, si a nosotros nos llega a dar y nos cumple el A4, hasta ahí llegamos, ¿no? Ya no hay que pasar a los siguientes. Al igual que en el método de la clasificación unificada, apenas nosotros obtengamos una respuesta que nos cumpla en las condiciones que la misma tabla nos da, ahí ya nos quedamos, no tenemos que continuar. Entonces, si por alguna razón, ahorita evaluando el A4, ya nos cumple, hasta ahí llegó la clasificación por este lado y obtenemos las respuestas. Pero si no nos cumple el A4, pues nos toca empezar a evaluar hacia la parte izquierda, de izquierda a derecha, hacia la parte derecha, cuál sería el que sí nos cumpliría según las condiciones. Entonces sí, vamos a iniciar con el A4. ¿Qué pasa? Por aquí no tenemos nada. ¿Qué hay que evaluar? Estos datos que están por aquí. ¿Y quiénes son ellos? Límite líquido, ¿sí? Esta fila es límite líquido y esta fila es índice de plasticidad. Por tanto, debemos verificar que el límite líquido sea menor o igual que 40 y que el índice de plasticidad sea menor o igual que 10, ¿sí? Esas son las condiciones que tenemos que corroborar para saber si ese suelo fino es un A4. Entonces, vamos a mirar qué es lo que tenemos nosotros de datos. Tenemos límite líquido de 17 y límite plástico es un suelo no plástico, por lo tanto, esto es 0 y nosotros habíamos determinado que nuestro índice de plasticidad, por tanto, es exactamente igual al límite líquido, en este caso en particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Se verifica si el límite líquido es menor o igual que 40 o mayor o igual que 41. ¿Por qué este 41? ¿De dónde salió? Porque acá, en la parte de la fila de límite líquido, esos son los únicos valores que vamos a observar, ¿sí? Entonces noten que, por ejemplo, para el A4
debe ser menor o igual que 40. ¿Dónde se vuelve a cumplir que es menor o igual que 40? En el A6, ¿sí? Para el A5 debe ser mayor o igual que 41. ¿Dónde se vuelve a cumplir esta condición? En el A7. Es decir, que nosotros vamos a terminar evaluando de una vez si es menor o igual que 40 o mayor o igual que 41. ¿Para qué vamos a hacer eso? Porque si por alguna razón ya sabemos que no nos cumple el A4, es decir, que el límite líquido no es menor o igual que 40, pues ya sabemos que las únicas respuestas que vamos a obtener van a ser ya sea o A5 o si no nos llega a cumplir, de una vez pasaríamos a la A7. Nos saltamos el A6 porque esta evaluación de que el límite líquido, en ese caso de lo que les estoy hablando de ejemplo, fuese mayor, ya habíamos evaluado que no cumplía esta condición porque no la cumplía desde la parte de la A4. Entonces, eso es lo importante de estar viendo esto. Aunque seguimos con la regla de que vamos de izquierda a derecha, si nosotros logramos evaluar rápido cuáles son las condiciones, pues de una vez sabemos que por descarte, quiénes son las únicas que pueden ser respuesta. Entonces, miremoslo acá. Entonces, para el caso 17%, que es el límite líquido, casi siempre es menor o igual que 40. Ok. Entonces puede ser o A4 o puede ser A6. ¿Sí? ¿Cuáles son las únicas que cumple esa condición de que el límite líquido sea menor o igual que 40? El A4 por acá y el A6 por acá. Es decir, ya descartamos de una vez que nos fuese a dar una 5 o una 7. Es decir, si ahorita continuando la evaluación de arriba hacia abajo, porque nos toca que nos cumplan todas las condiciones, si esta no nos llega a cumplir, ya de una vez no vamos a evaluar a 5, porque ya sabemos que obviamente no está cumpliendo la primera condición. De una vez nos vamos a la que es A6, que es la siguiente que cumple. Por eso es que tenemos esta condición acá. Las únicas que tienen menor o igual que 40 es el A4 y el A6. Entonces nos saltamos de perder tiempo analizando algo que de todos modos ya no nos va a cumplir, que es esta condición, en este caso en particular, de que el límite líquido sea menor o igual que 40%. Ok, ya lo hicimos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues de arriba hacia abajo, ¿quién es lo que sigue? Ahora viene la parte del índice de plasticidad, ¿sí? La fila del índice de plasticidad. Y para este caso en particular, entonces el índice de plasticidad para que cumpla el A4 debe ser menor o igual que 10. Nuestro índice de plasticidad en el ejemplo que estamos haciendo nos da exactamente igual que el límite líquido. Por tanto, ya sabemos que 17 nunca va a ser menor o igual que 10 en este caso. Las comparaciones del índice de plasticidad se hacen si son menores o iguales a 10 o mayores o iguales a 11, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que corroborar rápido. Bueno, nuestro índice de plasticidad en nuestro caso es 17. Por tanto, ya sabemos que esta no nos cumplió. No hay que analizar el A5 porque la primera condición no la cumplió. Nos vamos de una vez a la que sí puede estar cumpliendo, que es A6. Y efectivamente, en esta ya sabemos que nos cumple la primera condición de que el límite líquido es menor o igual que 40, pues solamente nos queda la otra condición, que el índice de plasticidad sea mayor o igual que 11. Entonces, de una vez, la corroboramos simplemente. 17 es mayor o igual que 11. ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. Entonces, nos acaba de cumplir para A6 las dos condiciones, la de la fila del límite líquido y la fila del índice de plasticidad. Nos cumplió esta y nos cumplió esta. Por tanto, ya hasta ahí llegamos con nuestra clasificación por este lado de la tabla.
Entonces, dentro de la parte de las respuestas, así como lo hacíamos con el otro método, los suelos finos será la respuesta para el método del ASTO, suelos finos, suelos arcillosos. ¿Y por qué suelos suelos finos, grupo A6, suelos arcillosos? Suelos arcillosos cumple tanto para A6 como para A7, pero quien nos está acá garantizando las condiciones es el grupo A6 específicamente. Entonces, la parte escrita es suelos finos, grupo A6, suelos arcillosos. Hasta ahí, fácil esa parte. Pues viene lo otro más fácil todavía, que es evaluar específicamente lo que es el índice de grupo. ¿Sí? Entonces, según la tabla, suelos finos A6, suelos arcillosos. ¿Sí? Mientras les envío el link, vayan intentando determinar el índice de grupo bajo estas condiciones. Profe, una pregunta. La respuesta, o sea, no, que sacamos hasta ahorita no va en la tabla, ¿cierto? En la tabla no marcamos es nada. No, o sea, en la tabla nunca se marca nada. Uno va sacando los datos